Y siempre los domingos hay que traer alguna noticia importante. Y entonces las noticias vienen con los recuerdos de las cosas que uno extraña, de las cosas importantes que uno ha tenido la fortuna de encontrar en la vida. Y el recuerdo de las cosas queridas a veces ocupa un espacio demasiado intenso, demasiado inmenso e intenso. Y entre los recuerdos más lindos que me tocan, tengo varios que son importantes, pero el último de los grandes recuerdos es Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué será de la vida de Andrés Manuel? ¿Qué será de la vida de ese hombre que ahora, en soledad, después de atravesar el mundanal ruido durante tantos años, de haberse fraguado en la fragua de esa lucha por ideales y que pasó como una sombra y dejó la estela como un cometa en ese México amado? ¿Qué será de la vida de ese hombre ahora en soledad? Porque desapareció de la escena. Él se fue. La grandeza de un alma noble, de una persona con una dimensión extraordinaria. Y entonces uno dice, bueno, ya no tiene más elefantes que poner de pie. ¿Se acuerdan cuando decía que era un elefante reumático México? Decía, México es un elefante reumático que está atravesado el camino y que hay que levantarlo y ponerlo de pie. ¿Nadie se acuerda o sí se acuerda? Sí, se acuerda, ¿cómo no? Y entonces ahora uno que lo tiene en el corazón, o sea, lo tiene uno en el corazón, no lo puede sacar. Yo tengo en el corazón a dos o tres grandes personajes. Primero fue ese gigante de mi patria que se llama Juan Domingo Perón, que fue el hombre que yo compartí su intimidad, sus horas de dolor, su angustia, su exilio. También en la gran soledad de un exilio. López Obrador se autoexilió ahora. También está en un exilio. Yo conocí a Perón en el exilio con la amargura de haber descendido del poder por el golpe de los cañonazos de los traidores de la patria, de los que hicieron la revolución en contra de un pueblo enardecido de amor por el líder que lo estaba sacando de la inmundicia, de la pobreza y de la marginación que había sido llevada por los conservadores durante casi un siglo. Y ese era un gran hombre. Otro hombre que conocí, no en mucho tiempo, sino en ráfagas, pero ráfagas intensas, fue un loco lindo, un gigante, Hugo Chávez. Todavía siento el calor de su piel sobre mi rostro. Tantas cosas lindas que en poco tiempo nos dijimos, que nos escuchaba, y sus preguntas y mis respuestas en ese atolladero de un encuentro tan importante. Y el último, que ha sido para mi vida de trascendencia, con el cual yo me llevaré a la tumba uno de los recuerdos más bonitos de mi existencia, es Andrés Manuel López Obrador. En su mañanera, en su templo, en su tribuna. Ahí tuve la fortuna, porque llegar al salón tesorería del Palacio Nacional y ser invitado por el presidente para que uno dirija la palabra y les ponga ideas y el hombre se conmueva, porque ustedes pueden ver el video, lo habrán visto, y que lo apruebe la idea y que uno haya generado una cosa increíble, pues no tiene parangón, o sea, no se puede evaluar, porque ahí entran a jugar los sentimientos, los grandes amores por los ideales, por las pasiones, por lo que uno ha luchado toda una vida. Hace un rato yo hablaba con unos amigos y le decía, he terminado en la pobreza, pero feliz, porque
hecho todo lo que la vida me ha permitido hacer y siempre pensé en los demás. Y claro, estas manos de trabajo que ahora están con guantes, pero estas manos amasaron desde la azada en el campo, desde la pala y el pico, desde las riendas de los caballos, trabajando en el rastrojo, en la pampa, hasta las cabalgadas en las madrugadas para ir a recoger la tropilla para seguir trabajando en la tarea rural, hasta pararme en las tribunas más prestigiosas. Una tarea muy hermosa. Y entonces lo más lindo yo quería hoy hablarlo, que fue esta última estación, México. Y un hombre que todavía es un cometa que no termina de irse y que la grandeza de él ha traído tanta luz que todavía no se ha manifestado en la plenitud de su luz. Y ha dejado una estela de enseñanza y ha dejado seguidores talentosos, capaces, disciplinados, profesionales, con toda la hidalguía de esa estirpe que es ese país tan extrañamente maravilloso, porque arrastra una cultura milenaria. O sea, es el orgullo de América desconocido. México es todavía desconocido para América. Donde nacen, donde se encuentran, donde se asentaron junto al Perú grandes culturas de nuestros ancestros. Y México tiene monumentos de piedra que perdurarán por los milenios que vienen, no por los que pasaron. Y de ese México nos empieza ahora recién a irradiar una luz tenue, porque no hemos tenido comunicadores, porque no hemos poseído comunicación, porque nos han retaseado y nos han sacado del camino. Pero yo quería hoy decirte, hoy que es domingo, que estamos en la paz de la tranquilidad, me he venido a este lugar, que te lo voy a mostrar para que veas la maravilla de este lugar. Mira los colores de los árboles en el otoño, en el invierno ya estamos llegando al invierno, mira los árboles con su colorido tan hermoso. Y entonces, ¿cómo no disfrutarlo esto si uno tiene para disfrutarlo todos los recuerdos que son interminables? Y son interminables porque los recuerdos buenos son escasos. No hay tantos recuerdos que uno pueda tener en la vida que realmente marquen un hito en esa instancia. Y entonces todas esas cosas hoy yo quería compartirlas con ustedes. La alegría que yo tengo todavía, la respiración de esos hombres que fueron señeros en la historia de nuestro continente y que, discutidos, cuestionados, combatidos, negados, han quedado flotando en el simón de la excelencia. Y entonces es un orgullo que uno tuvo la fortuna, siendo un don nadie, una gente del pueblo, haberlos conocido y haberlos disfrutado en su intimidad. Qué cosa maravillosa. ¿Cómo no voy a compartirlo con ustedes, que son mis amigos? Yo tenía ganas, o sea, es una confesión de un viejo, de un anciano, que le dice, mira, yo tuve la fortuna de esto y no me quiero ir sin haber, primero, reconocido la importancia de la providencia que me permitió hacer esas cosas, o sea, lograr esas cosas, y segundo, poder compartirlo con la gente que amo, que quiero, porque ustedes son mis hermanos, aunque no los conozco personalmente, pero son mis hermanos porque tienen la constancia de motivarme y de provocarme para que yo siga estando con ustedes todos los días. Y claro, por eso la pregunta, ¿dónde andará Andrés Manuel? ¿Cómo estará disfrutando su soledad? ¡Qué decisión! ¡Qué grandeza!
aparecer a la oscuridad donde venía encandilado por las luces del triunfo, del agradecimiento de su pueblo, de la emoción de sentir que millones de gente que había sido marginada en la historia de su país pudieron sonreír, ancianos y ancianas, niños, pobres, ricos, todos se beneficiaron con el alumbramiento de este gigante. Y entonces ahora el hombre se retira, el hombre se va y lo veo por un camino que se va alejando hacia su rincón, donde nació, donde comenzó su existencia. Y entonces se habrá encontrado con ese mundo elementalmente primario, lleno de grandeza, que es la infancia, el recuerdo de sus seres queridos, el lugar donde crecieron junto a sus árboles ese hombre que deslumbró con su presencia. Y ahora, ¿qué pensará? ¿Qué hará todos los días? Estará interiorizado, lo consultarán, o sea, o lo dejarán en paz, que disfrute de esa soledad que él eligió. Y entonces, pues, quienes sentimos una extraordinaria admiración por él, lo traemos en el recuerdo, porque recordar a los hombres importantes, o a las personas importantes, sean mujeres u hombres, que dejaron una estela de luz, pues también tienen sus valores. Y nosotros que hemos visto cómo se sucedió ese paso de ese hombre tan humano, donde nos hablaba por primera vez en México de humanismo, una palabra desconocida en el diccionario del poder, donde hablaba de que por el bien de todos, primero los pobres. Pero claro, si los pobres no están contentos, que son los que generan la grandeza de los países, ¿cómo va a ser lo más importante? Y por el bien de todos tiene que ser lo más importante, por eso él gobernó para los pobres. Por eso él pudo poner de pie ese elefante gigantesco que estaba obstruyendo el camino de México y lo dejó en marcha. Un país que estaba parado como un tren enorme, inmenso, en el medio del desierto, y lo puso en marcha. Increíble. Entonces, yo me he tomado el atrevimiento y les pido disculpas a todos ustedes, porque para mí el haber conocido, el haber tenido la oportunidad de que lo escuchen a uno, gente tan importante, personajes tan importantes, y que además públicamente hayan estado de acuerdo con nuestras ideas. ¿Qué importa que las ideas después las secuestren otros incapaces, a lo mejor ineptos o brillantes? Porque hay de todo. Hay gente que a lo mejor toma ideas ajenas, como ocurre con mucha frecuencia y nos ha ocurrido, y que se apropian de las ideas como si ellos fueran los verdaderos creativos, los verdaderos creadores. Entonces, todas esas cosas que son de tanta importancia, es bueno recordarlos un día, porque las generaciones futuras tienen que saber que hay que ser agradecido. Y a pesar de que México no es mi tierra, ni mi patria, ni nada, como yo me considero ciudadano de un continente, para mí cualquiera de mis países, de nuestros países, son mi patria. O sea, la patria grande tiene que empezar porque uno se sienta que la patria grande está donde uno se encuentre. O sea, todo el continente para nosotros es la patria grande, porque nosotros somos hijos de esta tierra, somos hijos de este continente. Sea en el norte, brillante y guerrero como es este país donde estamos ahora, o en el sur, donde hay tanta riqueza y tanta pobreza. Y entonces, ¿cómo uno no va a disfrutar en su tierra, en su patria, en el continente?
Y cada región, cada aldea, cada país, cada mundo tiene sus grandes valores, sus grandes culturas, sus personajes importantísimos. En el pasado, rescatables del pasado, pues hay cientos, miles de grandes mujeres extraordinarias y prohombres increíbles que lucharon y que se quedaron en el camino a veces desconocidamente en silencio. Pero hoy que estamos hablando de Andrés Manuel, hoy estamos hablando de un hombre grande que nos ha iluminado en estos tiempos tan borrascosos, que son tiempos de tantas luchas y de tantas bajas pasiones. Esa es la propuesta. Muy bien, es muy buena propuesta, muy buena. Y claro, al recordar a Andrés Manuel, nos vienen a la memoria los grandes prohombres que la historia nos narran. O sea, Cincinato, en la antigua Roma, que se alejó del poder y que se retiró a la soledad. O sea, fue uno de los primeros que la historia rememora. Y entonces podemos hablar del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, un hombre que después de tener la suma del poder y haber sido uno de los fundadores de la independencia, pues se retiró a trabajar en su granja. O sea, se retiró del mundanal ruido, se retiró de la fogosidad de la lucha, que es encarnizada y empedernida en el poder. Entonces, George Washington es uno de los grandes ejemplos, pero no menos de todo es Thomas Jefferson. Jefferson, que fue el tercer presidente, el que escribió la Constitución de Estados Unidos. También se retiró a cultivar sus territorios, sus flores, sus granjas, sus huertas, Yo conocí lugar, la casa donde él había luchado, donde había trabajado después de dejar el poder. Y cómo no recordar a Franklin, que era el hombre que en sus ejemplos pues nos dejó tanta enseñanza que... Y Benjamin Franklin es uno de los más parecidos por la decisión final, que se retiró a escribir sus memorias y su autobiografía. No sé si han leído la autobiografía de Benjamin Franklin, toda una enseñanza, y cuestionaba también a los políticos de su tiempo y a los intereses. O sea, hubo grandes hombres que se retiraron para disfrutar de la paz, de la grandeza, y que dejaron verdaderos monumentos escritos o ejemplos. Y ahora nosotros tenemos en el presente uno de los hombres que realmente será un ejemplo para la historia de Latinoamérica como uno de los grandes. ¿Y cómo no vamos a hacerle un homenaje? ¿Porque es mexicano y yo soy argentino? ¿O porque nosotros tenemos, si estamos hablando de la patria grande y nos llenamos la boca con eso, pues son hermanos nuestros? Yo no me siento extranjero en México y no he sentido que me traten como extranjero. Sí, hay excepciones, pero uno no les da importancia, porque es tanto el calor que uno recibe de ese México, de ese país, que uno ha bebido sus aguas, ha bebido sus tristezas, ha disfrutado de sus alegrías, de su canto, de su música. Se ha asombrado con sus monumentos milenarios, se ha asombrado con su historia. O sea, la historia de México es conmovedora, sus grandes hombres. Es increíble. Hidalgo, Morelos, un hombre que era Pancho Villa, Zapata, Lázaro Cárdenas, Madero. Caramba, puros ejemplos. Y otros más que se me van de la memoria, poetas, escritores, pintores, un Diego Rivera, un Siqueiro, un Orozco, por favor.
y tantos otros. Todos son artistas. Entonces, todas esas cosas que uno ha tenido la fortuna de vivirlas y disfrutarlas, y yo tengo en mi hogar el calor de una mexicana por 50 años, medio siglo, la madre de mis hijas. O sea, yo tengo mucho que ver con México, con mi segunda patria, tengo que decir así por respeto. Pero habiendo nacido en Argentina, como les dije antes, yo me siento en mi patria en cualquiera de los países de Latinoamérica. Por eso hoy yo quería conversar con ustedes, porque hoy es un día domingo donde el músculo duerme y la ambición descansa, como dice el tango. El músculo duerme y la ambición descansa, y es buen tiempo para recordar y evaluar y valorar a los que realmente nos dejaron, como lo he dicho varias veces en este mismo espacio, esa estela de ese cometa de luz que no termina de desaparecer. Pero bueno, uno se pregunta ahora que está contemplando el panorama del hombre que se fue, de la mujer que llegó por primera vez en la historia de México. México está en marcha y el continente lo observa y ha descubierto un México nuevo. Nosotros antes veíamos a México como una cosa misteriosa por el comer solamente picante y creíamos que era algo que estaba distante y lejano. Y hoy México ha pasado a ser un ejemplo y ha pasado a ser un país admirado y ha pasado a ser un país con ansiedad de conocerlo y por averiguar qué pasa, qué están haciendo. Y entonces cuando uno ve todo eso, dice, bueno, ¿y este milagro a qué se debe? Y este milagro se debe a que hubo un hombre que sacó a México de sus fronteras. ¿Qué te parece? Por primera vez México sale de sus fronteras con Andrés Manuel López Obrador. Siempre México vivió cercado por sus fronteras y solamente con la visión al norte del continente. Jamás, o sea que yo recuerde y mucho tiempo, jamás México miraba al sur. Y hoy, por lo que vemos en todas las manifestaciones del poder del gobierno, está encontrando un continente. Y qué bien, bienvenido. Entonces ahora seamos prolijos, seamos inteligentes y recibamos a los hermanos mexicanos con el valor que ellos tienen y a ver qué podemos hacer juntos. Porque si nosotros logramos el propósito que los grandes iniciados, como un Simón Bolívar, como un Carrillo Puerto fue un hombre muy importante para Latinoamérica, era muy amigo de grandes prohombres de Argentina, intelectuales, José Ingenieros, entre otros, y tantos otros, Morazán, o sea, todos hombres que en Centroamérica fueron verdaderas estrellas de la política y la concesión. Y un Simón Bolívar que está ya en el podio más alto porque era el que soñaba con un continente unido. Entonces, esta posibilidad que tenemos hoy con un lugar como es Norteamérica, que está necesitando de nosotros. Norteamérica está necesitando de nosotros ahora. Somos 700 millones de habitantes, que estamos en el patio trasero, o sea, estamos en la frontera sur y estamos ansiosamente necesitados de resolver problemas y no sabemos qué hacer con nuestra riqueza, porque nuestra riqueza ha sido toda enajenada, secuestrada. La voracidad ha sido incontenible para llevarse toda la riqueza y apoderarse de todo el patrimonio. Y ahora esos pueblos están hambrientos, necesitando luces. Y López Obrador puso a México en un pedestal donde nosotros consideramos que es para nosotros el estandarte, que es para nosotros el faro, donde dirigir la mirada y esperar una voz
que nos llame y que nos juntemos y que compartamos nuestras grandezas. O sea que Andrés Manuel para nosotros es muy, pero muy importante, y tenemos que agradecerle a este gran país que es México y los mexicanos. Por eso este modesto homenaje de un hombre de pueblo que detrás de sí vienen conmigo, o somos todos, más de 100 y pico mil, 115.000. Somos 115.000, suficiente para llenar el Estadio Azteca o el Estadio de River Plate en Argentina. 115.000 personas. O sea que me quedo con esta imagen del hombre que allá en soledad, quién sabe qué estará haciendo. ¿Qué será de la vida de Andrés Manuel López Obrador? ¿Te has puesto a pensar que se halló de las luces para entrar en la inmortalidad?